Buenas noches, amigos durmientes. Pónganse cómodos, busquen un rincón con poca luz, porque hoy vamos a hablar de algo que ocurrió hace 10 años en las tierras de Chiapas. Un lugar donde la noche no solo es ausencia de sol, sino una entidad que respira. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que su sombra se vuelve más pesada? Que hay algo caminando justo detrás de ustedes, rozándoles los talones, pero que su instinto les prohíbe mirar. Si han sobrevivido a eso, déjenmelo en los comentarios. Comencemos con esta historia. Imaginen por un momento el peso de un manojo de llaves viejo golpeando contra el muslo a cada paso. Nuestro protagonista era un hombre forjado en la rutina, un hombre de 40 años que entendía el lenguaje de las máquinas y el cansancio de los edificios. Trabajaba en el mantenimiento del hotel más imponente de aquella pequeña ciudad en Chiapas. Pero no se equivoquen. Ser el hotel más grande no lo hacía el más acogedor. Al contrario. Era un gigante de concreto y techos altos, un laberinto de pasillos alfombrados que amortiguaban demasiado los sonidos y donde las luces fluorescentes siempre parecían estar a punto de rendirse. Él conocía las entrañas de ese lugar, los sótanos húmedos, las calderas que rugían como bestias y esas sombras que, incluso bajo la luz, parecían quedarse pegadas a las esquinas como si tuvieran voluntad propia. Esa noche, el edificio no quería dejarlo ir. Una fuga inesperada o un desperfecto de último minuto obligaron a que su turno se estirara más de la cuenta. Cuando finalmente marcó su salida, el reloj del lobby sentenciaba las 11:30 de la noche. A esa hora, en una ciudad pequeña, el silencio no es paz, es una advertencia. Se despidió del guardia de turno, cuyas palabras se perdieron en el eco del gran recibidor, y cruzó el umbral hacia la calle. El aire de la noche chiapaneca lo recibió con un abrazo frío y húmedo. Por delante, le quedaba un trayecto de 25 minutos a pie. Un camino que sus botas habían recorrido cientos de veces, una línea recta hacia el descanso que podía trazar con los ojos cerrados. Caminaba con la guardia baja, pensando quizás en la cena fría que lo esperaba o en el silencio de su propia casa. Pero aquí es donde deben prestar atención, amigos durmientes. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se confíen de un camino solo porque lo han caminado 1000 veces. La noche tiene una geometría distinta a la del día. La oscuridad no solo oculta las cosas, sino que las deforma. A esa hora, las calles que parecen amigas bajo el sol, se vuelven extrañas. Los callejones se alargan, los baldíos parecen respirar y los ruidos cotidianos se transforman en susurros. Él no lo sabía aún, pero esa noche, la geografía de su ciudad estaba a punto de cambiar para mostrarle algo que nunca debió ser visto. Sus pasos resonaban sobre el pavimento, un sonido rítmico que era lo único que lo acompañaba mientras se adentraba en un tramo que parecía olvidado por la civilización. Era una calle sin un solo poste eléctrico, una boca de lobo donde la luz de la luna apenas lograba lamer el suelo, creando charcos de plata y abismos de sombra. Fue justo ahí, al cruzar ese umbral invisible entre lo iluminado y lo absoluto, cuando el ambiente se espesó. No escuchó un grito, ni una rama romperse. Fue algo mucho más primario. Una descarga eléctrica le nació en la base del cráneo, le erizó cada vello de la nuca y bajó como un escalofrío líquido por toda su columna hasta instalarse en la boca del estómago. En ese instante, su cerebro dejó de pensar en el trabajo y activó el modo de supervivencia. Porque en la oscuridad total, no necesitas ojos para saber que ya no estás solo. Miren, quiero que visualicen esto con cuidado. Todos hemos escuchado la historia de la mujer de blanco que grita por sus hijos, la versión que el cine nos ha vendido hasta el cansancio. Pero lo que él percibió en la periferia de su visión, ahí donde el ojo humano capta lo que no debería estar ahí, era algo mucho más siniestro. No había blancura. No había lamentos. Era una silueta femenina, pero vestida con un rigor que helaba la sangre. Llevaba el traje regional de Chiapas, con sus flores bordadas, un diseño que suele ser un estallido de color y alegría. Pero en ella, todo era de un negro absoluto. Un negro azabache, denso, que parecía absorber la poca claridad del cielo. Era como si alguien hubiera recortado un trozo de vacío y le hubiera dado forma de mujer.
Cada pétalo de flor, cada hilo del bordado, era una sombra distinta sobre un fondo de luto eterno. Y luego, el detalle que le terminó de revolver el alma, el rebozo. También negro, amarrado con una maestría antigua sobre sus hombros. Dentro de la tela se distinguía el bulto inconfundible de un niño, pero un niño que desafiaba las leyes de la naturaleza. No había el más mínimo movimiento. No había el rítmico balanceo de un bebé que duerme, ni el llanto de uno que tiene hambre. Era un bulto estático, pesado, que parecía ejercer una presión antinatural sobre la espalda de aquella mujer. Esa presencia no caminaba, se deslizaba, y aunque él no podía ver su rostro, o quizás su subconsciente le prohibía hacerlo, sabía que lo que cargaba en ese rebozo no era un ser vivo. Era algo que pesaba como el plomo, un secreto de muerte envuelto en seda negra que lo seguía a menos de 2 metros de distancia. El pánico es un motor extraño. Nuestro protagonista aceleró el paso, tratando de ganar terreno, de poner una distancia de seguridad entre su espalda y aquello que lo acechaba. Pero lo que ocurrió a continuación le heló el pensamiento, ella también aceleró. Lo hizo en una sincronía perfecta, como si fuera su propia sombra cobrando vida propia. Y aquí es donde el miedo se vuelve físico, no había ruido. Ni el roce de la tela, ni el golpe de un guarache contra el suelo, ni el sonido de una respiración. Nada. Aquella figura se deslizaba sobre el asfalto con la suavidad del aceite, flotando a ras de suelo, manteniendo siempre esos escasos 2 metros de distancia que se sentían como una soga apretándose alrededor de su cuello a cada paso que daba. Llegó un punto en que el aire se volvió irrespirable. Él sentía el frío de luto, una presencia gélida que parecía emanar de ese vestido negro y que le rozaba los talones, como si la tela misma estuviera buscando enredarse en sus pies para derribarlo. Su instinto más básico le gritaba que corriera, que se lanzara a toda velocidad hacia la luz de la siguiente calle. Pero su razón, o quizá una voz ancestral en su cabeza, le lanzó una advertencia final: no corras. Si corres, le darás permiso para alcanzarte. Si corres, tu propio miedo te obligará a mirar atrás y, en ese instante, tendrás que verle la cara. Y él sabía, con una certeza que no admite dudas, que ver lo que había bajo ese velo o descubrir los ojos de lo que cargaba el rebozo, era un camino sin retorno. Así que siguió caminando, fingiendo una calma que se le escapaba por los poros, con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado. Al final de esa calle maldita, apareció un lote baldío. Un terreno de tierra muerta y maleza seca que no ofrecía refugio ni escondite. Ahí, el terror alcanzó su punto de ebullición. Ya no podía más. El peso de lo invisible era insoportable. En un acto de desesperación pura, se detuvo en seco. El silencio cayó sobre la calle como una losa de cemento. Se armó de valor, apretó los puños y giró sobre sus talones para encarar a su pesadilla. Y entonces, el vacío. En ese segundo, el mundo se quedó mudo. No había mujer de negro, no había bulto en la espalda, no había pasos alejándose. La calle estaba desierta, bañada por esa luz de luna que ahora parecía burlarse de él. Miren, en ese terreno no había donde ocultarse en una fracción de segundo. Si hubiera sido una persona real, sus pies habrían levantado polvo al correr. Si hubiera sido un animal, el crujir de la maleza lo habría delatado. Pero no hubo nada. Esa entidad simplemente se desintegró, se desvaneció en el aire estancado de Chiapas, dejando tras de sí únicamente un rastro de frío y una pregunta que lo acompañaría el resto de su vida. Muchos, al escuchar este relato, saltan a la conclusión más obvia: La Llorona. Es el nombre que le damos a lo que no entendemos para poder dormir un poco más tranquilos. Pero deténganse a pensar un segundo. La Llorona es una entidad de ruido. Es un lamento que busca eco, una presencia que quiere que sepas que su dolor sigue vivo. Lo que este hombre encontró en las calles de Chiapas es algo diametralmente opuesto. Él no se topó con un alma en pena que busca redención, se cruzó con algo atemporal, algo mucho más antiguo que los mitos que hoy conocemos. Se encontró con un silencio que duele. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino una presión física que te vacía los pulmones.
Es la manifestación de un luto que no tiene nombre, de una sombra que ha caminado por estas tierras desde antes de que se levantaran los primeros muros del hotel donde él trabajaba. Y ahora, llegamos a la pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que conocí esta historia: ¿qué es lo que realmente llevaba a esa mujer en la espalda? Un bulto que pesa como el plomo, pero que no emite un solo latido. ¿Era un bebé real, atrapado en una muerte eterna? ¿O era, quizás, una masa de oscuridad primigenia, un abismo con forma de niño esperando el error fatal de su víctima? Porque hay entidades que no atacan con garras ni dientes, atacan con la mirada. Están ahí, esperando a que la curiosidad rompa tu voluntad, a que gires la cabeza para que, al mirar dentro de ese rebozo, lo que veas no sea un rostro, sino el final de tu propia cordura. Díganme en los comentarios qué creen ustedes. ¿Han escuchado historias similares de mujeres vestidas de luto absoluto en el sur de México? ¿Creen que nuestro protagonista se salvó por no correr, o simplemente porque esa cosa decidió que aún no era su momento? Los estaré leyendo con la luz encendida. Por ahora, les pido que se cuiden de las calles sin postes eléctricos. Cuídense de la geografía que cambia cuando el sol se oculta. Pero sobre todo, durmientes, cuídense de lo que camina en absoluto silencio a sus espaldas. Porque a veces, lo que no hace ruido es lo que más tiene por decir. Dulces pesadillas. Durmientes.